Acompáñame a recorrer el Vietnam de los emperadores, a través de sus tumbas y palacios, a la vez que paseamos de un lado a otro en el medio de transporte más usado del país, la moto. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Hue y Da Nang. Muy buenos días, mi chamo, estoy tempranito ya esperando el autobús que me va a llevar a mi próximo destino, que es la ciudad de Hue. Bueno, mi chamo, después de 4 horas de viaje hemos llegado a Hue. Vamos a pedir un Grab para el hotel, dejamos las cosas allí y nos vamos. Oigan, mis chamos, en el hotel me recomendaron venir a comer acá en un restaurante que se llama La Carambola Bistró. Y nada, me pedí aquí un pato a la parrilla, entiendo. Y nada, vamos a ver qué tal está. Oigan, mis chamos, ya llegó mi comida y esto se ve delicioso, aunque poquito, pero bueno, me vino a un restaurante. Y buen provecho. Está buenísimo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Ok, mi chamo, ahorita estamos entrando en la Ciudadela Imperial de Hue, que era la sede de los emperadores de la dinastía Nguyen, que fue la última dinastía que gobernó acá en Vietnam hasta que fueron depuestos en 1945, después de la revolución. Y nada, este sitio es patrimonio cultural de la humanidad. Es enorme y vamos a ver qué podemos ver porque estamos empezando bastante tarde. Oigan, los precios están muy diferentes a lo que se ve en internet, así que les cuento un poquitito. La entrada solamente a los palacios te cuesta 200.000 dong, y si quieres combinarlo con algunas de las tumbas, que también lo vamos a hacer mañana, entonces tienes varias opciones. Depende de la tumba que quieran visitar. Yo les recomiendo que revisen qué quieren ver y luego compren. También traigan efectivo porque no tienen para pagar con tarjeta, aunque está bastante caro. Deberían poder pagar con tarjeta esto. Y nada, yo me compré la que incluye 2 tumbas. No está incluida en el de 3 tumbas, porque no es de las más famosas. Y nada, me sale mejor así y luego comprar la otra. Vamos a ver la Ciudadela Imperial. Oiga, mi chamo, la Ciudadela de Hue es una enorme fortaleza que tiene unos 10 kilómetros de muralla y un foso enorme. Obviamente en toda esta zona ha crecido la ciudad, y dentro de esta enorme ciudadela se encuentra la Ciudadela Imperial, que es un recinto más pequeño, que era el dedicado al gobierno por parte de los emperadores, que es lo que se visita y que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. El acceso se hace por la puerta de Ngoc Mon, que era única y exclusivamente para el uso de los emperadores. Nadie más podía entrar por ahí, tenían que ir a los otros accesos, y nosotros hoy en día tenemos el privilegio de entrar como si fuéramos los emperadores de Vietnam. En este sitio el emperador solía presentarse para dar discursos importantes o para anunciar cosas muy importantes, como lo fue en agosto de 1945, cuando el emperador dimite y inicia la República de Vietnam. Oigan, esta parte en la que me encuentro es el pabellón de Fénix, en la cima de la puerta que les comenté, y aquí se conserva una campana gigantesca y también un tambor tradicional, y la verdad que esta parte está impresionante. Miren, aquí mismo tienen una colección de los sellos imperiales de acá de Vietnam, y son hechos de oro y tienen un espejito abajo para que puedan ver cómo era la parte inferior. Por cierto, mis chamos, la Ciudadela fue construida a partir del año de 1803, así que no piensen que es tan antigua, realmente tiene unos 200 años y algunos edificios mucho menos que eso, pero igual el estilo y
todo el empeño que le pusieron a esto vale muchísimo la pena y es por eso que es patrimonio cultural de la humanidad, junto también con algunas de las tumbas de los emperadores de la dinastía Nguyen. Y ahora vamos a visitar las salas de los mandarines, que se encontraban a los lados de la ciudad prohibida y que era lo que utilizaba como oficinas, si se puede decir así, el emperador. Miren, chamos, esto es una maqueta de cómo era originalmente la ciudadela imperial y pueden ver la cantidad de edificios que había y ahora únicamente se conservan estos de esta zona y esta de por acá y unos jardines por allá, pero toda esta parte de acá se ha perdido. Oigan, esta zona de la ciudadela está increíble, que es los restos de la ciudad prohibida. Se conservan algunas de las galerías nada más, casi todo está destruido, pero la verdad está impresionante, además el tamaño es enorme. En la evocadora capital imperial de Vietnam aún resuenan las glorias del pasado, aunque sus más bellos edificios fueron destruidos durante la guerra. Hoy solo quedan 20 de los 148 edificios originales del recinto, después de los intensos bombardeos americanos. En el centro de la ciudadela se encuentran los restos de la ciudad prohibida, reservada exclusivamente para el emperador y su familia, y a la que solo podían acceder los eunucos. Oigan, mi chama, esta parte en la que me encuentro es bastante pacífica. Aquí se encuentra la sala de lectura del emperador y también unos jardines preciosos donde pueden descansar, aunque yo creo que no voy a sentarme a descansar porque me quedan solo 2 horas y todavía me falta mucho para ver. Oigan, este pabellón que está detrás de mí es el pabellón de Tai Binh y para mí es el más colorido que he visto acá en la Ciudadela Imperial TV. Por dentro no es muy interesante, pero por fuera está precioso y es de los más nuevos, es de después de 1900. Oigan, los jardines del Teatro Real no es que están bonitos, es que están impresionantes. Una cantidad de bonsai, de orquídeas. Está muy bonita esta parte. O sea, pero es que miren este bonsai. O sea, no. Oigan, mis chamos, esto que está detrás de mí es el Teatro Real de acá de la Ciudadela. Está pequeñito, pero está de wow, impresionante por dentro y hacen shows todos los días, en la mañana y en la tarde. Yo llegué después de todo, así que no los voy a ver, pero si vienen en alguna de esas horas, véanlos. Oigan, mis chamos, ahorita estoy en el Palacio de Cung Dien Ton, que era el Palacio de las Reinas Madres. Es de edificios pequeñitos y aquí también habían audiencias y todo esto. La verdad es que este está muy muy bonito porque está como entre restaurado y no, y tiene así como un aspecto ruinoso que le da como algo auténtico muy lindo. Miren, mis chamos, lo conseguimos, llegamos al templo, que es el templo de To Mieu, y este es el templo de los emperadores. Aquí se encuentran las urnas dinásticas muy famosas de acá, que representan a cada uno de los emperadores de la dinastía Nguyen. Tienen entre 1600 y 2900 kilos, es decir, la más grande, que es la que está dedicada al emperador Qianlong, que fue el fundador de esta dinastía, tiene casi 3 toneladas de peso. El interior del templo de To Mieu es increíble. Con un espectacular bosque de columnas rojas de madera, es un lugar pacífico donde disfrutar el final del paseo por la Ciudadela Imperial. Oigan, espectacular la visita a la Ciudadela, me encantó, además que es la primera vez que entro a una construcción así palaciega de este tipo en Asia y está increíble. Creo que vale mucho la pena. Es
de las cosas que hay que ver en Vietnam en general, porque está muy bonito. Es una lástima que algunos de los palacios están cerrados, pero bueno, espero que los restauren pronto y que ya los puedan ver cuando vengan. Miren, hoy Vietnam me regaló otro precioso atardecer. Oigan, mis chamos, como a las 6:30, miren lo que pasa en el puente. Lo encienden y lo llenan de luces y se ve increíble. Oigan, mis chamos, una recomendación para ahorrar dinero acá en Vietnam es que compren el agua en el supermercado y estén pendientes de hacerlo, porque en las tiendas puede tener cualquier precio. Hay algunos lugares que están muy bien de precio, pero yo me acabo de comprar medio litro de agua en casi 2 euros en un país donde es barato. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando. El hotel se llama Maika Guest House. Está muy bien ubicado y a muy buen precio. Una habitación privada con baño privado. Muy bien. Oigan, mis chamos, iba a cenar en un restaurante que me recomendaron mis amigos Jaime y Kelly. Sin embargo, cierra muy temprano y estoy todavía esperando la comida. Entonces me vine a otro que tiene muy buenas calificaciones y creo que me pedí lo mismo que pidieron ellos, que se llama Madame Thu. Está muy cerca del hotel y está lleno de turistas, pero tiene muy buenas reviews, así que seguramente sí que es bueno. Así que vamos a probar qué tal está la comida. En Hue disfruté algunas de las mejores comidas de Vietnam, muchas de ellas hechas con base de mariscos y pescados, y que son deliciosas. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me monté nuevamente en moto para visitar algunos sitios que están cerquita de Hue. Vamos a visitar las tumbas imperiales. Y ahora estamos en la pagoda de Tien Mu, que es una de las más visitadas de la zona. De camino se viene por todo lo que es la orilla del río del perfume y la verdad se ven varias pagodas y palacios que se ven muy bonitos. Oigan, mis chamos, esta pagoda fue construida a partir del año 1601, cuando los Nguyen todavía no eran los emperadores de acá de Vietnam, y es uno de los símbolos de la ciudad. Aquí también fue un foco de protestas contra el movimiento antibudista que hubo en los años 50-60 acá en Vietnam, y por aquí hay algunas cositas interesantes dentro para ver. Oigan, está muy bonita la pagoda. La parte central no se puede acceder completamente, se puede ver, pero hay gente rezando. Está muy bonito el ambiente y también tienen como unas figuras de diversas etapas de la vida de Buda que están bien interesantes. Oigan, mis chamos, detrás de mí van a ver un coche que es el que conducía Tin Quan Duc, el monje budista que se inmoló en el 11 de junio de 1963 en Saigón. Es una foto que ha recorrido el mundo porque él bajó del coche, se sentó en posición de loto en una intersección muy conocida de la ciudad y se prendió fuego como forma de protesta contra los que eran los abusos y las represiones contra los budistas. Seguimos en el Easy Rider hacia otro destino. ¡Vámonos! Ok, mis chamos, ahora vamos a visitar la primera de las tumbas de los emperadores de la dinastía Nguyen, que también forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Esta que vamos a visitar es la tumba de Hai Dinh, que es una de las más bonitas. Fue construida entre los años 1920 y 1931, o sea que se trataron 11 años en construir la tumba de este emperador, que fue el penúltimo emperador de acá de Vietnam y que fue considerado un títere de los franceses. Vamos a ver qué tal está, porque dicen que está muy bonita, además que utiliza elementos no solamente vietnamitas, sino que además mezcla estilos europeos en ella.
La preciosa tumba de Hai Bing es una de las más espectaculares. Está construida en concreto que se ha ennegrecido con el paso de los años, lo que le ha dado un hermoso aspecto barroco a sus columnas, templetes y torres. Miren, mis chamos, el emperador descansa en la parte más alta del mausoleo y la verdad es que está impresionante por dentro. Está como un estilo modernista porque está hecho con pequeños mosaicos que forman dragones, aves fénix y todo esto. Es como muy raro porque es bien modernista, pero a la vez también es bien vietnamita. El interior de la tumba, aunque oscuro, fue el más impresionante de todos. Lleno de elementos recubiertos de mosaicos de vivos colores, lo profuso de sus decorados hacen recordar a los palacios barrocos de Europa. Bueno, mis chamos, vamos a visitar la siguiente de las tumbas imperiales, que es la tumba de Minh Man. Oigan, mis chamos, aquí podrán ver esta estela de 3 metros de altura que narra la historia de la construcción del pabellón y de la tumba. Esta tumba data de 1843, que fue cuando fue terminada, y fue construida por el hijo del emperador Minh Man. Oigan, me gustó bastante esta tumba, está muy bonita. Y bueno, hay personas que dicen como que esta no o esta sí. Las comparan y la verdad es que son muy diferentes. Son casi 60 años de diferencia entre una y otra. Y el estilo de la primera es más europeo, es más recargado, es bastante sorprendente y muy lindo. Pero este es más tradicional vietnamita, se utiliza la madera, el oro. Y bueno, vale la pena verlas las dos a mi parecer. Igual ustedes ven y deciden cuál quieran ver. Oigan, detrás de mí pueden ver la tumba del emperador Minh Man, que es esta enorme fortaleza que ven detrás de mí. Es un palacio subterráneo donde él fue enterrado. Lo trajeron por un túnel, lo colocaron allí cuando murió y el túnel lo sellaron permanentemente. Es una cosa muy rara, además no se puede obviamente visitar el interior porque está cerrado, aunque se abre una vez al año en el aniversario de la muerte del emperador. Y la última tumba que vamos a visitar el día de hoy es la tumba de Dong Han. Se encuentra muy cerca de la tumba de Tu Duc, que es otra de las famosas. Sin embargo, esta es mucho menos conocida y está muy linda. Y además creo que soy la primera persona que viene en el día porque le paga al señor y no tiene cambio. Ya encontré la puertita que me dijeron mis amigos y ahora sí vamos a ver las otras estructuras de aquí de Dong Han. La tumba del emperador Dong Han fue construida durante 35 años y 4 reinados diferentes. El interior conserva un precioso templo, bastante sencillo, pero en sus alrededores los sitios de enterramiento son espectaculares, llenos de templos y esculturas de soldados, sabios y bestias de gran realismo. Miren, mi chamo, una forma muy famosa entre los viajeros de irse de Hue a Hoi An es hacerlo en Easy Rider porque es un trayecto corto, son como 130 kilómetros y además te permite ver los paisajes y parar en algunos sitios, que es lo que voy a hacer para así poder ver los Marble Mountains. Oigan, de camino paramos en este lago que se llama Dang Khao Hai y está muy lindo. Hay unas barquitas tradicionales que están preciosas y nada, hay mucha brisa, quizás por eso no me escuchan, pero está el sitio precioso. Miren, mi chamo, paramos en el Hai Ban Pass que significa como el mar y las nubes, así como que el paso montañoso del mar, una cosa rara. Y esta playa es una playa de 10 kilómetros de largo que se llama Lang Co Beach y aquí además se une una laguna muy bonita y la verdad es que el sitio está precioso.
Oigan, mis chamos, cuando ya hemos pasado la cima se abre esta nueva vista y se puede ver la ciudad de Da Nang y toda la bahía que la rodea. Está preciosa esta vista y hay una piedra aquí donde se pueden tomar buenas fotos. Ahora sí, mis chamos, llegamos a las Marble Mountains que se encuentran en Da Nang y son una de las principales atracciones de acá. Me cuenta mi guía que pertenecen o son 5 montañas que cada uno se identifica con uno de los elementos de la naturaleza y vamos a visitar la más importante, que es la del agua. Así que vamos a ver. Oigan, mis chamos, se sube por un elevador que creo que cuesta como 2 euros la entrada y la vista está espectacular, aunque deberían limpiar un poquito el elevador porque está un poco sucio. Oigan, lo más interesante de las Marble Mountains es que la mayoría de los edificios están construidos en mármol y se ven espectaculares, ¿eh? Oye, esto inicia muy bien porque iniciamos en la Tanton Cave y está espectacular. Esto es muy nuevo todo, ¿eh? Nada es antiguo, pero se ve increíble, ¿eh? Oigan, la verdad el sitio está muy bonito y lo malo es que llegamos a las 4, entonces ya casi todo está cerrado y ya hay poca luz, pero la poca luz que hay le da como un ambiente místico muy lindo. En las Marble Mountains se abren enormes grutas que se han convertido en sitios de oración y donde se resguardan gigantescas esculturas de mármol que representan deidades taoístas. También se encuentran numerosos miradores, desde los que se tienen algunas de las vistas más impresionantes de Da Nang, especialmente al atardecer. Oigan, mis chamos, ya desde la base de las Marble Mountains despido este vídeo. Me ha encantado tanto el paseo en moto como las cosas que paramos a ver. Estuvo increíble. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido y en la descripción del vídeo les dejaré los datos de contacto de Tree por si quieren hacerlo con él. Nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.